Yo me he visto muchísimas veces en números rojos, pero en 3 cifras rojas, o sea, para vivir. O sea, de pagar el alquiler, pagar luz, agua, gasolina del coche para desplazamientos, comida, porque la comida se ha puesto carísima. Y es crudo. Es crudo. ¿Y cuánto ganabas por aquel entonces, Adri? Buah, de aquella creo que eran pavos, una cosa así. ¿En qué año entraste? En el 2015. ¿Cómo estaba ese sueldo en comparación a otros trabajos? Ahí tuvieron que poner en la balanza dinero o vocación. Y yo siempre he dicho que la vocación nunca va a estar pagada en lo económico, bien pagada. Se pagará pues con lo que digo siempre, lo del la íntima satisfacción del deber cumplido. Las Fuerzas Armadas no te van a pagar como desearías ni aunque estés en zona de operaciones. ¿Cómo se mantiene una relación siendo militar? Esto es lo que hay. No, estas son las condiciones de esta vocación. Voy a estar fuera, quizás la comunicación no sea la mejor. Nosotros que nos metemos en buques, generalmente las condiciones de comunicación son ruinosas. Hay que ser intenso cuando se están juntos, pero más intenso todavía cuando se están separados. Yo he pecado de no ser tan intenso y me ha generado muchos problemas. O sea, si de repente tengo un momento libre, puedo bajar ahí al locutorio del barco, agarrar el teléfono, 5 minutos, Cari, ¿cómo estás? Estoy bien. Aprovéchalo. Porque igual para ti es una trivialidad porque estás rodeado de tus colegas, pero ya estás sola en casa. Y hay que cuidarla mucho. ¿Hay envidia dentro del ejército? Buah, brutal. ¿Existe? Brutal, pero es que yo creo que eso es un secreto a voces, porque en España la envidia es deporte nacional. O sea, primero está la envidia y luego está el fútbol. O sea, a mi vecino le está yendo bien y a mí me fastidia. Es triste que la gente sea así, ¿no? Alégrate por tu vecino, hombre. Y si a ti no te lo han dado, esfuérzate más. La envidia solo nace de una persona que se dedica a pensar en los demás, más que en sí misma. Hola a todos y bienvenidos a un nuevo episodio del podcast. Segundo intento de inicio de grabación. Bien. Pero esta vez vamos del tirón, Adri. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Estamos aquí en Cádiz, en el penthouse de mi amigo Brian, 2020 Soldier, que se ha buscado una mansión de 1 millón de euros aquí en Sunny, Cádiz. Ojalá, ojalá. Pero sí que estamos en una terraza gaditana, ¿eh? ¿Cómo evolucionó todo este tema de un agujero en Ferrol a... ¿Cómo lo sabes, hermano? a una terraza gaditana? Subiendo Sí. de nivel, siempre un 1% mejor cada día, como debe ser. Perfecto, Adri. Y yendo de lleno al tema que nos trae aquí, ¿cómo se te ocurrió entrar en el ejército y más concretamente todavía en Infante de Marina? Porque además llevas ya bastantes años ahí, entre todas las posibilidades que te ofrece el ejército. Principalmente porque mi familia paterna es de aquí y eso es lo que me ha amado toda mi vida. Bajábamos de vacaciones aquí, mis abuelos vivían en San Fernando y en San Fernando es donde está el Tercio de Armada, que es la punta de lanza, digamos, de lo que es el Cuerpo de Infantería Marina, el grueso de la Infantería Marina, que después también está la FUPRO, Fuerza de Protección con sus tercios, y, bueno, Fuerza de Guerra Naval Especial, que está en Cartagena. Pero lo más potente, digamos, o el grueso, donde está el mayor número de infantes de marina, es aquí en la provincia de Cádiz, concretamente en San Fernando. Y entonces, pues cuando bajaba de vacaciones, siempre veía a la gente pues vistiendo de verde en aquella época, haciendo sus historias, moviéndose por ahí por la población naval de San Carlos, y a mí siempre me atrajo eso. Y aparte, el primo de un amigo mío siempre le regalaba los mimetas que él ya no usaba y los usábamos nosotros para jugar a Airsoft. Entonces, siempre me vestí de infante marina, me visualicé como infante marina desde que tenía igual 13, 14 años y pues con 32 seguimos aquí en la brecha, O sea que yo ya lo tenías claro desde pequeño. básicamente. ¿Y fue lo que te esperabas realmente? ¿Cómo vives esos primeros pasos de la ENGAF? A ver, lo bueno que tuve es que yo, como era un folio en blanco, no tenía ninguna idea preconcebida. O sea, yo lo que había visto eran los típicos vídeos de internet de gente de la UOE, antigua UOE, haciendo saltos paracaidistas, haciendo FARROP, que hace toda la infantería marina, y ese era el concepto que yo tenía. Y realmente fue el concepto que yo me llevé en la escuela. O sea, era un folio en blanco. Entonces, sobre mí podían escribir lo que quisieran. Y precisamente fue con esa actitud con la que entré y la que me ha ayudado a día de hoy en estos 10 años de servicio. ¿Y cómo recuerdas la ENGAF? ¿Era especialmente dura cuando tú entraste? A ver, yo no consideraría que era dura, porque tampoco sabía que era una instrucción dura o una instrucción blanda. Sí que había gente que habían sido militares antes, tenía compañeros que habían sido legionarios, gente que había estado en la UME y demás, y me contaban sus experiencias de sus instrucciones y de sus unidades anteriores. Y sí que me decían que igual esto sí que era como darle una vuelta de rosca a esto, un clic más, ¿no? Como le solemos decir, a lo que sería una instrucción normal en el ejército español, ¿no? Pero como ya te digo, yo no tenía ni idea de nada y estaba súper metido en mi película en la que yo era el marine Adrián,
pues yo me estaba creyendo la peli súper bien y entonces había momentos que eran difíciles y que decías tú, ¿para qué me he metido aquí? Pero generalmente, en general, la idea era que lo estábamos todos pasando bien y que no era tan duro. ¿La gente se daba la baja por aquel entonces? Sí, yo creo que nos presentamos unos 150, 160 y acabamos el curso 100 o así. O algo menos. O sea que ya incluso en esa época, donde se supone, ¿no?, que las rocas eran más afiladas, los ríos tenían más agua y demás, también había gente que se daba la baja. Sí, a ver, los desembarcos se hacían en mares de lava, o sea, imagínate, éramos de otra pasta. Pero no, eso es coña. Sí, la gente se daba de baja. O sea, llegaban allí y yo creo que era porque igual se habían hecho alguna idea en su cabeza. Y ojo, que si algo tienen en común todos los invitados que pasan por el podcast es la vocación. La vocación es algo que con el tiempo mucha gente pierde. Y el poder traer a esta gente de vuelta y que vosotros, los que estáis entrando o los que ya lo sois, podáis o bien obtenerla o recobrarla, me parece increíble. Pero que sepas también que más invitados que no participan en el podcast porque quieren algo más privado, de muchas otras especialidades, de muchos otros ejércitos incluso, esas entrevistas forman parte del plan de estudios de Academia de Combate. Academia que ya sabéis que nos dedicamos a preparar todo el camino del opositor, desde que da el paso a convertirse en militar hasta que finalmente pasa por las puertas del centro de formación ese primer día. Tanto lo teórico como lo físico como la orientación militar. Les llamamos individualmente para que sepan exactamente qué tipo de cosas se van a encontrar en su destino, el que quieren, ya que podemos pensar que estamos acertando con un destino, pero lo más probable es que no. Si tú quieres entrar de la mejor forma al ejército y asegurarte que el sitio en el que entras es el tuyo, contáctanos desde el enlace en la descripción o a través del número en el comentario fijado. Un abrazo. De que se iban a encontrar algo que después no se encontraban. Y me parece que eso es una idea, una forma de pensar un poco peligrosa. Porque si tú vas con una idea preconcebida de lo que tú deseas extraer de esa experiencia, quizás te des de bruces con una realidad que no te va a gustar. Y es que la experiencia te va a hacer a ti, no tú a la experiencia. Entonces, mi recomendación siempre va a ser que vayas con una mente abierta, optimista, positiva y que te dejes sorprender. Que te sorprenda realmente. Efectivamente. Que no vayas esperando ni ser Rambo, ni tampoco pues poder procrastinar. Efectivamente. Sino que digas, vale, lo que me digan lo voy a hacer y mientras tenga el uniforme, ese es mi trabajo. Y voy a ser el mejor en lo que haga, sin tener que pisar a nadie. Pero voy a ser el mejor entre los mejores. Y ya está, y voy a aportar a la gente que hay a mi alrededor y vamos a disfrutar todos juntos. Y cuando tú estés más flojo, yo te voy a levantar, porque yo voy a tener momentos de flaqueza también y te voy a necesitar a ti. Y nos vamos a opar entre nosotros. Entonces esa era mi experiencia y me lo pasé muy bien. Y atesoro recuerdos inolvidables con toda la gente con la que estuve allí. ¿Tú crees que es la clave esa, la gran diferencia entre una persona que se da la baja y alguien que no? El poder crearse su peli, el abstraerse, el no ir con unas ideas preconcebidas que igual luego no se encuentra. 100%. 100%. Yo diría que es que incluso sería algo que implementaría en academias, por ejemplo, como Academia de Combate. Yo implementaría eso. Ese cambio de chip a la gente, decirle, escucha, vale que quieras ser de la unidad que quieras ser, pero atente a esto. Vas a entrar tú a la unidad, no la unidad en ti. Es decir, tú te vas a adaptar. O sea, sé tú el mejor para esa unidad. No quieras que esa unidad te sirva a ti, porque aquí entras a servir. Entonces, entrar con la idea de soy una esponja, vengo a aprender y a dar lo mejor de mí, debe ser, yo qué sé, el estándar. Eso es básicamente el discurso que nosotros tenemos en las clases, de eso, de que se viene a servir, no que nos sirvan. Y el que, bueno, de hecho cuando les ayudamos a elegir destino y les hacemos todas las preguntas personales para ver si efectivamente esa persona sabe a dónde quiere entrar, nos encontramos eso, que muchas veces, destino tranquilo y quiero estudiar, BRIPAC. Y yo, vale, tiene pinta de que allí vas a estar bien, ¿sabes? A ver que flipas. Claro, es que ese es el gran problema. Intentar, o el gran discurso, por ejemplo, en el evento que teníamos en Madrid, ¿no? Dani lo decía. El discurso de vente a estudiar, vente a estudiar, vente a estudiar. Se puede estudiar, la gente debería estudiar, pero no puedes entrar pensando en quiero entrar al ejército para estudiar. Eso es como el que entra al Mercadona diciendo al jefe del Mercadona, yo estoy aquí, pero oye, yo vengo a estudiar. Efectivamente. ¿Sabes cuál es la cuestión? Que en redes sociales me preguntan muchísimo los chavales, ¿es un buen destino este para estudiar? ¿Es un buen destino este para estar tranquilo? ¿Este es un destino donde me van a dejar prepararme una oposición? ¿Y luego cuánta gente estudia?
Pues no te sabría decir. No te sabría decir. Muchos de los que dicen que entran para estudiar, a veces les gusta mucho la unidad. Otros que dicen que entran para estudiar, odian la unidad. Ojalá todos los que dicen que van a estudiar estudien, ¿no? Porque si no, van a entrar, primero que van a entrar con mal pie en la unidad y van a estar bien mal mirados. Van a estar mal mirados desde el principio, como decía Dani precisamente. Y segundo, que igual le quita hasta las ganas de estudiar. Decir, o sea que esto es el servicio a la nación. ¿Va a ser siempre así? Entonces, el que vaya a entrar en una unidad, que entre a la unidad y que se haga de la unidad, porque la unidad significa conjunto de personas o seres o entidades que se hacen uno. Por eso es unidad. Entonces, sé uno más. Y no entres con la premisa de mi cabo, vengo a estudiar. Porque el cabo te va a decir, sí, ¿eh? Muy bien, ponte la mochila, nos vamos al campo. Y en la calle, en tu casa, haz lo que quieras. Es que realmente es así. O sea, tú en tu horario laboral, tu horario libre, haces lo que quieras y, perdón, en tu horario fuera de horario laboral haces lo que quieras y en horario laboral trabajas. Es que volviendo a la cuestión del Mercadona, lo que tú has dicho. No, señor encargado, hoy no me apetece de reponedor, a ver si me puedes dejar un par de horitas que me voy a leer el temario, la Constitución y demás, ¿sabes? Es que no se me ocurre, es que es ilógico. No tiene sentido. Y esa es la educación que se está dando también a la juventud. De puedes hacer lo que quieras cuando quieras, que se te van a dar todas las facilidades. Y al final es algo negativo. Tú no puedes darle de partida todas las ventajas a la gente sin enseñarle que hay derechos, deberes y obligaciones. Especialmente obligaciones. Sobre todo obligaciones. Porque alguien que se haga militar, que lo sepa, que va a renunciar a muchísimos derechos para asumir muchísimas obligaciones. Es elegir la vía menos cómoda. Efectivamente, y sobre todo en infantería marina, que te vas a poner el gorro de experto en comunicaciones, el gorro de experto en logística, el gorro de experto en diferentes calibres, prácticamente desde el minuto uno. De hecho, yo cuando entré al TEAR, lo primero que dijeron fue, esto va a sonar gracioso, pero, que eres de La Rioja, no tienes un acento raro, ¿no? Venga, comunicante del teniente, del tirón. Y me colocaron una PR4G a la espalda conforme entré. Y es así, pero es que era PR4G y aparte te podían colar una ametralladora Mini del 5. Y ya ibas cargando pues una radio que pesa 5 kilos, la máquina que pesa sus kilos también y demás. Entonces, ¿puedo estudiar? Así, agarra el PTT y agarra la máquina y vámonos. Sí, tal cual. ¿Y cuánto ganabas por aquel entonces, Adri? Buah, de aquella creo que eran 1.070 pavos, una cosa así. 1.070. ¿En qué año entraste? 1.074, en el 2015. 2015. Sí. Y comparado con tus compañeros, que incluso habías estudiado con ellos en clase y demás, ¿cómo estaba ese sueldo en comparación a otros trabajos? ¿Era poco? ¿Era bien? ¿Qué era? A ver, yo tenía compañeros que venían de haber trabajado en bancos. Entonces era... Ahí tuvieron que poner en la balanza dinero o vocación. Y yo siempre he dicho que la vocación nunca va a estar pagada en lo económico, bien pagada. Se pagará pues con lo que digo siempre, lo del la íntima satisfacción del deber cumplido. Y ya efectos de economía ya tendrás que hacerlo tú por otro lado, solicitar una compatibilidad o montártelo de alguna manera en la cual puedas montártelo mejor, porque las Fuerzas Armadas no te van a pagar como desearías ni aunque estés en zona de operaciones. O sea que ya por aquel entonces ya pagaban mal. No es que el sueldo se haya quedado desactualizado, es que directamente pagaban mal. Es que ahí eras 1.000 eurista puro y duro porque literalmente eran 1.000 pavos. O sea, eran 1.070 y... 1.050 y algo, 1.070 y algo así era. Bueno, y en la escuela mucho menos. O sea, antes de jurar bandera creo que eran 300, 400 euros. Cobraba más en Domino's Pizza. O sea, una miseria. Sí. Porque tú vienes del Domino's. Yo vengo de ser trabajador de Domino's Pizza. ¿Se ha repartido? No, yo estaba de encargado de sala. Cargado de sala. Me gustaban más las labores de gestión de horarios, del trato con la gente en la sala. Ya empezaron con el tema empezaron con la oferta esa del buffet, el come y bebe, y ya se empezó a liar ahí una que flipas. Venía la gente quejándose, ¿cómo que no me puedo llevar esto a la casa? Pues porque está dentro de los términos y condiciones que tú has pagado. Y nada, se me daba bien el trato con la gente y pensé que no quería hacer horas de repartidor, la verdad. ¿Cuánto ganabas en el Domino's? Pues estaba haciendo, al principio cuando entré, 300 y luego ganaba 500 al mes. ¿Media jornada? Ni eso, era por horas. Vale. Un poquito austero. Perfecto. Bueno, ya iba a ir subiendo yo de nivel y cuando iba a entrar en el equipo gerencial ya decidí que me iba a ir. Y fue cuando me preparé infantería marina. Vale, entonces en el ejército ganas 1.000 pavos, 1.050, al final
1.000 euros, porque esos 50, ya ves tú la diferencia, el combustible que te gastas en ir a la base probablemente en el mes, ¿no? Entonces, 1.000 euros. ¿Cómo se sobrevive en una España y que de por sí el nivel de vida es alto? Las cosas como son, no somos los países del norte, todo se ha dicho, ¿no? Pero no es barato vivir en España. España es un país perfecto de vacaciones, sobre todo el sur, ¿no? Entonces, ¿cómo se vivía en España por aquel entonces con 1.000 euros? ¿Qué recuerdas tú? O sea, ¿eres de las personas que tenía que hacer las cuentas, balance de ingresos y gastos o cómo era? A ver, he de decir que con 22 años era bastante desastre con el tema de los números, ¿vale? Hice lo que le recomiendo a la gente hacer cuando van a la INGAF. Muchos me preguntan, oye, ¿hay alojamiento dentro del TEAR? Señores, a cámara, no hay alojamiento dentro del TEAR, ¿vale? No hay. No hay alojamiento dentro del TEAR. O sea, no vais a tener alojamiento gratuito ni en barracones ni nada. Lo que hicimos todos fue buscarnos nuestro grupito de confianza de amigos y alquilarnos un piso, un chalecito, algo todos juntos, porque si no, no hay manera. Si hay alojamientos logísticos de la Armada, hay que solicitarlos, hay que tener suerte también de que tengas plazas, pero lo primero que hice fue irme con mis 2 colegas de mi sección de allí, coger un alquiler ahí en Chiclana, en la frontera, y dividir gastos. ¿Cuánto pagabas en ese alquiler? Pues nosotros tuvimos suerte, porque eran 600 pavos más luz y agua. ¿Entre cuántos? Entre 3. Bueno. Ahora los pisos están 600, 700 pavos aquí en San Fernando, ¿eh? Sí, pero fíjate, 600 euros entre 3 ya era casi un 10% de tu sueldo. Y era poco, ¿eh? Solo en el alquiler. Y era poco, ¿eh? O sea, ahora mismo el alquiler en el que estábamos nosotros puede ser que valga 1.000 pavos al mes. Fácilmente. Tal como se han inflado los precios ahora, está la cosa fatal. Entonces, ahí pues tuvimos que coordinarnos para presupuestar bien, para ver quién compraba qué, si íbamos a cocinar todos juntos, si íbamos a cocinar por separado, tirarle las orejas al que se tiraba más rato de la cuenta en la ducha. ¿Sí? Sí, sí. Es que te voy a preguntar mucho por eso porque me encanta. Yo nunca he llegado a tener que compartir piso con compañeros porque al final la situación nunca lo requirió. Si lo hubiese tenido que hacer, lo hubiese hecho, también te lo digo. Pero, ¿cómo es esa convivencia? Porque aquí hay una duda que me viene a la cabeza en instantáneo, que es, ¿los problemas que hay en el trabajo se llevan al piso o era gente que estabais destinadas en distintas compañías y por eso no había rollos? A ver, cada uno estábamos destinados en una compañía distinta. Vale, es que yo creo que eso es la clave también, ¿no? Pues no te creas, ¿eh? Porque al final, donde va a haber problemas surgen de cualquier parte, ¿no? Y de cualquier raíz. Y si igual no eran problemas del trabajo, pues igual eran más problemas de convivencia que otra cosa. O sea, te has dejado la luz encendida, no has echado la llave a la puerta, ese tipo de historia, ¿no? La convivencia con compañero de piso, ¿no? Pero sí, a ver, cada uno veníamos de una compañía distinta. Un compañero y yo sí que estábamos en el mismo batallón, en el segundo batallón, pero el otro compañero estaba en el primer batallón, entonces era como que cada batallón es un mundo aparte. Y cada compañía es un mundo aparte, y cada sección y cada pelotón y tal es un mundo aparte, ¿no? De hecho hay rivalidades, pero cuando toca unirse nos unimos a una. Pero al final era eso, mucho diálogo. Lo que digo siempre, abogar por el diálogo, abogar por encontrar zonas en común, las áreas grises donde nos podamos encontrar. Yo quiero esto, tú quieres lo tuyo y vamos a encontrarnos para ver si podemos satisfacer, ¿no? El ganar-ganar que decía Stephen R. Covey en su libro 7 hábitos de la gente altamente efectiva, ¿no? Hay que encontrar el ganar-ganar. Que tú salgas beneficiado, yo salga beneficiado. Entonces, ¿te quieres dar una ducha larga? Bueno, pues o cortas tú o me la cobraré yo por otro lado. Y así íbamos. O sea, para mí me pareció una experiencia muy positiva. Aparte que venía de haber estado viviendo en el extranjero con compañeros de piso también. ¿Y qué recomendación le darías a esa gente? Porque ya te digo, de aquí vamos. Esto valdría hasta cualquier estudiante de cualquier carrera que tiene que compartir piso, Sí. ¿eh? ¿Cómo eliges a tus compañeros? ¿Haces una selección de decir, vale, este es más higiénico, este lo veo más responsable o directamente por afinidad, por lo bien que te llevas? Pues yo diría que eso va igual que cómo eliges a tus amigos o a tu pareja, ¿no? En última instancia tú quieres que sea más o menos un reflejo de quién tú eres. Si tú eres una persona que se aprecia como persona y que tiene unos buenos hábitos, por ejemplo, si eres una persona higiénica, si eres una persona ordenada, si eres una persona que es dialogante, que llega a términos con el resto de las personas, vas a querer gente que sea más o menos afín a tus ideas, ¿no? Pues igual en una pareja, igual en los amigos. Pues al final cuando vas a elegir a un compañero de piso, tú quieres que sea también tu amigo, ¿no? Quieres que tenga una buena relación contigo,
que sea respetuoso también con el resto de las personas, que los horarios los respete, ese tipo de cosas. Entonces, el cribado lo haría igual que para seleccionar a mi grupo de amigos. Exactamente igual. Gente afín a mí, en lo máximo posible, obviamente, sabiendo que cada uno viene de su padre y su madre, que vamos a tener una serie de ideas distintas y que igual tus horarios de entrada y salida no son los míos, ¿no? Pero que nos respetemos, que siempre haya un respeto. ¿Cuáles son los principales problemas que se encuentra la gente al compartir piso? Pues sobre todo eso, los horarios a veces, el reparto de gastos. El reparto de gastos quizás sea uno de los peores, porque te toca el dinero. Y el dinero a la gente les cuece muchísimo. Precisamente yo es que he recordado el tema ese del chaval que se daba duchas milenarias, porque yo creo que fue el detonante de por qué nos separamos de vivir en ese piso y nos fuimos cada uno juntos a otros lados. Y el reparto del dinero. Si tenemos entre los 3.000 pavos, ¿cuál es el presupuesto que nos toca y corresponde a cada uno para este alojamiento? ¿Cuál es el presupuesto que nos toca y corresponde para la comida, para la luz, el agua, el gas o lo que sea, ¿no? Los gastos de gestión, por así decirlo, de nuestra habitabilidad. Y en el momento que te sientes a presupuestar con la gente y dejes eso clarísimo, yo creo que la cosa va a ir muy, muy, muy fluida. Porque te vas a quitar de encima una cuestión que es pesada, que es el dinero. O sea, ¿tú crees que el dinero es la principal fuente de los problemas generalmente de convivencia? La gestión del dinero, que creo que es una cosa que no se educa correctamente en este país. La gestión del dinero. Te enseñan análisis morfosintáctico, pero no te enseñan a hacer un presupuesto mensual. Y por eso hay gente que se las ve canutas a final de mes. Cuando hay una oveja negra entre dos más, porque erais dos más esa persona, ¿no? Esa oveja negra, ¿cómo se gestiona? Porque está la potestad de poder decir, oye tú, fuera, o cogéis vosotros y os vais. A ver, siempre existe la potestad de decir, oye, búscate la vida, ¿no? Lo cual yo creo que incrementaría exponencialmente los problemas en el piso. ¿Qué pasa? Que también estaba muy complicado meter a otra persona. O sea, estamos hablando de que vas a echar a una persona de un piso, que se tiene que buscar otro piso, y tú tienes que meter a otra persona para que la gestión de los gastos de ese piso no se te vaya de madre. Porque también el chalet en el que estamos tenía una piscina también. Y nos habían metido los gastos de mantenimiento de esa piscina también dentro del chalet, que eso no lo había dicho también. Entonces, te colabas en 600 euros al mes, más cerca de 200 pavos de luz y agua, bueno, más de 200 pavos era, más algunos gastos de gestión de la piscina. Entonces, al final, entre los tres estábamos pagando 1.000 pavos prácticamente todos los meses. A mí no me salen las cuentas, Adri. 1.000 pavos son 333 euros para ti. ¿Cómo haces el resto de tu vida? Pues presupuestando a muerte. Y comiendo marcas blancas del supermercado, saliendo lo justo. De aquella yo bebía, pues comprábamos la mezcla para hacerla nosotros, nada de cubatas en los locales. Ahora ha mejorado la cosa. Pero, a ver, sí quedaba también para salir, para comer fuera, esa cosa. ¿Qué pasa? Que no tenía la cultura de la presupuestación que tengo ahora mismo. Y eso es lo que faltaba. ¿Crees que esto es importante? O sea, que esto va asociado con la juventud, el tema de, pues al principio es ahorrar, tema marcas blancas, no me preocupo tanto tal vez por lo que estoy comiendo o por la calidad de lo que estoy comiendo, y que luego cuando una persona pues ya crece en edad, ¿no? Y se supone que en madurez también hay que cambiar. O por ejemplo, esa persona que entra tarde al ejército, que tiene 28 años, que entra, se pone con 30 y va a compartir piso, esa etapa llega tarde a ella. A ver. Es una pregunta difícil, ¿eh? No, y está bien formulada. Me gusta porque es una pregunta interesante y la vamos a abordar bien. La persona que entra tarde al ejército puede ser por dos motivos. O porque finalmente va a cumplir con su vocación, o porque no encuentra nada en la calle. Entonces, la persona que finalmente va a cumplir con su vocación quizás venga ya de tener un trabajo. O sea, por ejemplo, en mi curso, en mi ciclo, había gente que venían de trabajar en bancos. 1.800, 2.000 euros al mes. Y de repente, por cumplir con su vocación, estaban cobrando la mitad. 1.000 pavos. Entonces, te encuentras con ese escenario, también con el militar, que se ha salido y ha vuelto a entrar porque quería experimentar otra unidad, que conozco muchos, hablo con muchos todos los días, y luego la persona que no encuentra nada en la calle. Que puede ser pues, por ejemplo, de un chaval de aquí de Cádiz que dice, aquí puedo tener mi nominita del Estado, tranquilo, y realmente no tengo vocación ninguna. Entonces te encuentras esos escenarios. ¿Cuál es el mejor escenario para, por ejemplo, el desastre económico? Pues si quieres ser un desastre económico, entra joven.
porque no tenemos ningún tipo de educación financiera, probablemente acabes de salir de casa de tu padre y tu madre, y toda la vida hayas visto que el maná caía del cielo. Y ahora de repente te ves con que tengo que hacer mi compra, tengo que gestionarme mis gastos, ahora tengo facturas que pagar, y ya no puedo estar todo el día saliendo, bebiendo y haciendo lo que me dé la gana. Entonces, una persona que entra tarde al ejército, tarde, con 28 años no eres mayor. Pero una persona que entra, por ejemplo, con 28 o 29 años, al límite, quizás tenga un bagaje emocional y de madurez que no lo tiene un joven. Y es beneficioso para ellos. Porque tú presupuestabas todo, pero desde la perspectiva de que no tenía que compartir, o sea, no tenía pareja física porque yo me iba los fines de semana para ir con ella, no tenía hijos, no tenía responsabilidades, era un chaval joven Claro, que quería vivir el ejército. pues como la vida de soltero, ¿no? Al final era la vida de soltero. Prácticamente todo el mundo en mi unidad estaba soltera. De hecho lo que comentábamos antes, charlando antes de empezar el podcast, a la mayoría cuando entrábamos en la unidad nos decían, escúchame, aquí está todo el mundo divorciado. O sea, no te vayas a comprometer mucho con tu pareja porque no la vas a ver mucho. Y era así, y tú te acostumbrabas a eso. Y presupuestabas para ti. A ver, me guardaba dinero, obviamente, para los fines de semana que me iba a ver a mi novia. Y para tener unos gastos, poder cubrir, oye, vamos a hacer detallito, vamos a cenar, cositas así. Pero tampoco te creas tú que yo era Albert Einstein haciendo números, ¿eh? Yo tenía mi parcela para el alquiler, mi parcela para los vicios y lo que fuera. Y lo que fuera, pues era para los vicios también. Era un desastre. Desastroso. ¿Y la gente que entra tarde, Adri? ¿Crees que, o sea, tarde en el sentido de edad? Porque una persona con 28 años puede estar mejor físicamente que un chaval con 18, Sí. ¿vale? Hay mucha gente de 28 que me da vueltas a mí, ¿no? Yo estoy mejor con 32 que con 22 cuando entré. Vale, a eso me refiero. Pero sí que es cierto que cuando nos hacemos más adultos, nos van generando, o sea, se nos van generando necesidades que cuando no tenemos cuando somos jóvenes, ¿no? Pues esa estabilidad, laboral, esa necesidad de unos ingresos igual más altos porque nuestra calidad de vida inherentemente tiene que subir un poco. Yo personalmente, y sé que hay gente que lo tiene que hacer obligatoriamente, pero yo no me veo con 33 años compartiendo piso con 3 chavales, uno de 20 y tantos y otro con uno de 18. Es que al final tu cuerpo ya te dice aquí hay algo que no encaja, ¿no? Esa persona que tiene 28 años, ¿crees que tendría que tenerle miedo a esta situación? Miedo no. No considero que haya que tenerle miedo a ningún tipo de situación, eso ya de entrada. Lo que sí que tiene que tener claro es que va a tener que empezar a planificar muy bien su vida, porque está llegando a una etapa de madurez personal en la cual va a tener que hacer ajustes. Tú no puedes estar con 28, 29, 30 años viviendo como un chaval de 18. O sea, la vida pasa. Y yo personalmente tengo mis estándares de lo que yo quiero en mi vida. Yo quería estar casado, yo quería tener mi casa, yo quiero tener mis hijos en el futuro. Y esos son mis estándares. Igual hay personas que no tienen ese estándar y dicen, viva la vida hasta que me muera. ¿No? Que para mí también, mi estándar es viva la vida hasta que me muera. O sea, para mí mi vida es estar con mi mujer, los emprendimientos y demás, y juntarme con gente buena y comer bien. Pero igual hay un chaval de 28 años que dice, yo soy un loquillo de la vida y a mí me mola este tema. Juntarme con jóvenes me hace sentir joven. Pero yo creo que una persona que tenga, digamos, la misma manera de pensar que yo, a los 28 años entrando en el ejército, debería hacer un examen de autoevaluación, un poquito de crítica personal y decir hacia dónde estoy conduciendo mi vida y hacia dónde quiero llegar. O sea, que digamos que ese margen, porque al final la experiencia es un batiburrillo de malas decisiones, ¿vale? Que me han hecho, si yo toco la vitro porque quema, mi experiencia me dice que si toco la vitro quema no la voy a volver a tocar, ¿no? Por lo menos el que aplica la lógica, ¿no? Esa persona con 28 años no tiene ese margen de tiempo que tiene alguien que entra con 20, ¿no? De 20 a 25, vale. Tengo 5 añitos ahí de experiencia en el que sé que si me ducho mucho, Adrián me echa la bronca, sé que si tengo que traer una chica, tal, pero con 28 no tengo ese margen de tiempo hasta la edad que se supone que soy maduro. No sé si me estoy explicando, Sí, ¿no? sí, y de hecho es real eso que dicen de que la gente se vuelve como más rara conforme más mayor se hace, ¿no? Porque al final tu neuroplasticidad, que es la capacidad que tiene el cerebro de absorber conocimiento y de crear nuevos hábitos, va en declive. Y entonces quizás con 28 años todavía eres joven, ¿no? Y la neuroplasticidad no varía tanto. Pero quizás ya eres más perro viejo que con 18 años, ya no te gusta tanto que te digan lo que tienes y lo que no tienes que hacer. Quizás has arraigado una serie de hábitos que ya no crees que puedas cambiar, crees,
no que no puedas. Y entonces te va a molestar más, pues, apaga la luz. ¿Qué me estás contando? Cierra el grifo. Escúchame, a mí no me dices eso. Ese tipo de actitudes se pueden dar un poco más. Ahora también te digo una cosa, con 28 años también eres más maduro. Has tenido más palos en la vida, que es lo que estás diciendo tú, error y acierto. Me he quemado con la vitro, no voy a tocar la vitro más, a no ser que sea subnormal. Entonces, con 28 años se puede entrar al ejército perfectamente, llevar una buena carrera militar y llevar unos buenos hábitos de consumo y gasto. Pero tienes que saber que el tic-tac de tu reloj va un poquito más acelerado que el del resto de los chavales que están entrando contigo, que salen de estar con mamá. ¿Y el tema del pluriempleo en el ejército, cómo está visto? ¿Está bien visto? ¿Está mal visto? Porque al final es un trabajo muy vocacional, ¿no? Está muy instaurado, por lo menos en Infantería y Marina, lo de tú aquí vienes a esto y no puedes dedicarte a otra cosa, o la gente que intenta buscarse un poco la vida afuera sí podía hacerlo. A ver, yo no he tenido ningún tipo de problema y creo que no conozco a nadie que haya tenido ningún tipo de problema al respecto, siempre y cuando haga las cosas de forma formal. Sí conozco mucha gente que se dedica a trabajar en B, pues por ejemplo de portero. Bueno, un infante marina siempre tiene un buen porte para ser portero, generalmente. Y hay muchos que hacen su sobresueldo trabajando de portero. Yo hubo una época que estuve trabajando en Puerto Banús de relaciones públicas, porque mi mujer trabajaba también de relaciones públicas allí. Entonces, una manera que teníamos de conectar los fines de semana también era estando allí en Puerto Banús, ¿no? Y eso lo hacía en B. No es lo más recomendable, obviamente. La economía sumergida al final no es buena, porque estás en contra de la hacienda pública, ¿no? Pero te tienes que buscar también la vida de alguna manera. Y con esos 1000 pavos que había, hasta que hemos tenido los implementos salariales ahora en estos últimos años, con 1000 pavos no hacías mucho, ¿eh? No hacías mucho, la verdad. O sea, que era común que la gente se pluriempleara. Sumamente común. Sumamente común. ¿A qué te has tenido que dedicar tú a lo largo de todo este tiempo para poder, al fin y al cabo, sobrevivir? Porque si tú cobrases bien en el ejército, igual te tiraba la vena esa de emprender y tal, pero no la de por necesidad, sino porque quiero mejorar, que son cosas muy distintas. Yo creo que he sido más de la segunda clase, de la de voy a explorar mis límites. Voy a explorar, mis habilidades y ver si puedo monetizarlas. Y pues he hecho de relaciones públicas, he hecho retratos de carboncillo. No jodas. Porque tú se te da bien el tema de las artes, ¿no? He estudiado artes. O sea, hice bachillerato de artes, me salí de la carrera de diseño y siempre se me han dado bien las artes. Me ha gustado mucho siempre. Tengo ese tipo de mente del dibujo, de lo abstracto, me gusta mucho. Y dije, siempre me gustó el tatuaje, por ejemplo. Es una de las facetas que yo he hecho como militar, he sido tatuador. De hecho, me he dedicado muchos años al tatuaje. Y quería aunar la experiencia del tatuaje junto con la tradición del tatuaje que hay en las Fuerzas Armadas. Porque el ejército o servicio armado y tatuaje siempre han ido de la mano. Típicas imágenes de los marinos de guerra con sus anclas tatuadas o el amor de madre de los legionarios, ¿no? Y siempre me quise dedicar a eso y lo empecé a explotar y vi que era sumamente rentable. De hecho, llegó a puntos que no debería reconocer a efectos de la hacienda pública, pero llegó a puntos en los que cobraba más como tatuador que estando desplegado en operaciones. Más aparte de lo propio de Más lo de las Fuerzas Armadas. Entonces dije, joder, el límite me lo pongo yo. ¿Y no te hizo plantearte eso, el dejar el ejército para dedicarte a tatuar, por ejemplo? Me lo he planteado, pero es que volvemos al factor vocación. Es que me gusta lo que hago. Es que yo soy militar. Yo no trabajo de militar, yo soy militar. Entonces, yo soy lo que soy, no lo que hago, ¿no? Entonces, y al final hago lo que hago porque lo soy. Toma ya, batiburrillo de idea rara, ¿no? De cuanto peor para todos mejor, ¿no? Pero es así. O sea, yo vivo la vocación de una manera que me gusta mucho. Y precisamente todavía no tengo intención de dejar las Fuerzas Armadas precisamente porque hago lo que me gusta, que es el servicio armado. Y aparte, pues lo que sea como civil para hacer dinero. Pero para la íntima satisfacción del deber cumplido, pues ahí están las Fuerzas Armadas. Y esa sensación, ¿no? Porque al final, tú esto lo comentaste en el evento de Madrid, de tener que buscar por el sofá, a ver si encuentro... ¿Eso todo es una exageración o realmente se llegó a ese punto? Pues en el momento que nos mudamos Nadia y yo juntos, sí que hubo que presupuestar para 2 bocas. También teníamos una perrita, ahora tenemos más animales.
pero de aquella había más bocas que alimentar. Y el trabajo aquí en Cádiz está difícil. Entonces, entre Nadia y yo nos apañábamos, ¿no? Pero sí que era cierto que si queríamos vivir, no sobrevivir, lo que dije en el evento, si queríamos vivir, tener nuestras salidas como pareja, tener nuestros momentos de, oye, esparcimiento, que no tengas que estar mirando el céntimo porque me quiero tomar un Nestí en una terraza. Yo he hecho eso, y es horrible. Pues Porque tenías se que carga todo, estar... tío. Se Sí. carga todo. Todo. Mira, te voy a hacer un parón porque tú esto no lo sabes de mí y lo sabe muy poca gente y te lo quiero compartir. Yo cuando era militar, ¿vale? Yo vivía con una pareja y mi pareja trabajaba pero era autónoma y le costaba muchísimo arrancar, muchísimo, hasta el punto de que casi todos los meses era pérdidas, ¿vale? Claro, yo tenía con 1.100 y pico euros guarros porque nos estábamos viviendo juntos, ¿vale? Y tenía que pues pagar lo mío más lo suyo. ¿Sabes ese sentimiento, tío? De llegar un fin de semana, querer salir a tomarte algo y decir, tenemos 5 euros para los dos. Tío, he llegado a ese punto. Yo llegaba el día 20, es que además lo recuerdo, pero como si estuviera ayer. Día 19, 20 de mes, con 73 euros, tío. Siempre esa cifra. 73. Y para mí era un éxito. Llegar al día 23, porque guardamos el 28, con 73 euros, tío. Porque vale, de aquí al final, tiro de comedor, tiro de no sé qué, tiro de no sé cuánto, voy a casa de mi madre, cojo tuppers, no sé. Ya me buscaba como que la última semana, ¿no? Ya era BLV total. Pero había sobrevivido 3 del mes, ¿no? ¿Tú te llegó a pasar algo similar? Yo me he visto muchísimas veces en números rojos. De hecho, las veces que más me he visto en números rojos era precisamente porque con el dinero del ejército quería pagar, digamos, pues el material del tatuaje que era el que después me iba a dar dinero. Entonces, sí me he visto muchas veces en números rojos, pero en 3 cifras rojas, o sea, para vivir. O sea, de pagar el alquiler, pagar luz, agua, gasolina del coche para desplazamientos, comida, porque la comida se ha puesto carísima. Antes salió el meme ese, ¿no? Últimamente. Hace 20 años con 30 euros tenías el carrito lleno y ahora de repente con 30 pavos pues te da para comprarte 2 paquetes de fajitas, 10 latas de conserva y yo qué sé, una bandeja de ternera. Y con eso yo no cubro los macros. Y solo para mí, que somos más en casa. Entonces, sí me he visto así. Y es crudo. Es crudo. Mira, yo tenía una regla autoimpuesta. Este podcast va a ser un poco más personal, pero más reflexivo, más... Nos estamos alejando mucho de la mili, pero creo que a la gente esto le va a venir bien, ¿no? Debajo del uniforme siempre hay personas. Correcto. ¿Cuál crees que es el gasto más superfluo? El gasto que siempre está, pero que crees que es bastante obviable. Por ejemplo, en mi caso, ¿no? Gente que, pues igual no tenía para poder comer bien, pero sí que tenía un coche, por lo menos, kilómetro cero, ¿no? ¿Cuál crees que es el gasto más fácilmente eliminable y que desahoga bastante? Qué típico eso, ¿eh? Cuando cobras la primera nómina en la escuela y la peña se pone ahí a 4 años de letras de 400 euros, ¿eh? Para comprarse el coche matrícula N. Sí. Pues ese es uno de ellos, por ejemplo. O sea, tú no puedes llevar un estilo de vida de gastos superiores a las ganancias que tú haces. O sea, tú tienes que vivir, y esto lo adaptaría y lo adoptaría siempre como regla para todo el que entre en la Fuerza Armada y como persona que va a percibir dinero en un trabajo cualquiera. Vive ligeramente por debajo de tus posibilidades, para que vayas desahogado. No quieras tener siempre los topes de gama porque siempre vas a ir apurado. Y cuando vayas a adquirir una deuda, que sea una deuda en un activo y no en un pasivo. Y me voy a explicar. Un activo es todo aquello que te ayuda a generar ingresos. Un piso es un activo. Un pasivo es todo lo que pierde dinero en el momento que tú lo pagas. Un coche sale por la puerta del concesionario y su valor va en decreciendo conforme pasa el tiempo. Eso es un pasivo, no sirve para nada. Entonces, educación económica. Aprendamos a invertir en activos. Un activo, por ejemplo, es educación. Yo me pagué titulaciones de tatuaje, pagué titulaciones higiénico-sanitaria, he pagado titulaciones de nutrición, he pagado titulaciones de miles de euros de entrenamiento, de fisicoculturismo natural,
He pagado por coaches también, he invertido mucha pasta en coaches, porque esos son activos. Y la gente no sabe invertir en activos, solo el coche más guapo. Y de repente te cuelas con un coche dentro de 30 años y ¡buah! Este coche era a tope de gama y me lo pagué con unas letras de 500, 600 pavos, comiendo ya te como. Y eso no vale. Eso no vale. O sea que digamos que lo más superfluo puede ser esos gastos tan como coche y Los demás. pasivos. Y los vicios. Los vicios. La gente que fuma, la gente que bebe a diario. ¡Buah! Yo gastaba mucha pasta en tabaco, ¿eh? Yo gastaba mucha pasta en tabaco y fumaba cajetillas y cajetillas. Luego me pasa el tabaco de liar, que gastabas menos, ¿no? Pero al final seguía siendo un vicio y seguías gastando en algo que aparte de superfluo es nocivo. Ujú. Entonces, vicios y pasivos, cortarlos hasta que puedas. ¿Tienes algún truco? Porque yo, por ejemplo, tenía el truco de cuando quería comprar algo, hacía el truco de los 3 días. Si al tercer día seguía pensando que lo quiero, lo compraba. Pero si al tercero ya me había olvidado, es que no era para mí. Yo lo estiro a una semana porque, Porque 3 días todavía. porque 3 días es un margen demasiado corto para mí, hermano. 3 días, como me gusta algo 3 días, me lo voy a comprar. Y yo intento que sobreviva la idea una semana. Y ver cómo me veo esa semana de gastos específicos, pues la casa, los impuestos personales, digamos. Y si sobrevive la idea esa semana, voy de cabeza. Pero si no, esos 3 días son un poco margen para mi hermano. 72 horas no. Una idea me necesita sobrevivir más. O sea, realmente tu desperdicio como tal fue eso, dinero en vicios, ¿no? Sí, siempre ha sido en vicios. Pagar un reservado a toca-teja para meter a mis amigos ahí cuando estaba bajo los efectos del alcohol. De esas cosas, eso son cagadas. Ahora, pagar, por ejemplo, ahora un reservado para meter a todos mis amigos ahí porque quiero tener a toda mi gente en mi burbujita bien protegidos, separados del mundano al ruido, ahora es diferente. Nos está saludando la gaviota. Ahí está, además es que está ahí en el balcón. La gaviota gaditana nos está saludando. Ahí está, gaviota de la bahía. Buenos días. Perfecto. Ahí está. Vale. ¿Y cómo se mantiene una relación siendo militar? Me funaron hace no mucho en TikTok porque dije, tener pareja en el ejército es algo muy complicado. Es algo que requiere de mucha comunicación, muchísima. Y también puse 2 ejemplos. Una persona que es militar y sale con una persona que es militar, que en ese caso tus miserias las entiendo. Y una persona que no es militar sale con una persona que sí lo es, que es tu caso, ¿no? ¿Cómo se vive esto? Porque además al principio del podcast ya lo habías dicho, ¿no? Que a ti tú te estrenaste a la unidad diciendo, deja a la chavala porque aquí estamos todos solteros, ¿no? ¿Cómo lo ves tú? Yo considero que la misma cuestión que acabas de tratar tú es la que yo trato siempre, es la del diálogo. El diálogo sincero y ser muy claro. Muy claro. Esto es lo que hay. Estas son las condiciones de la vida en la que yo ando inmerso. No, estas son las condiciones de esta vocación. Voy a estar fuera, quizás la comunicación no sea la mejor. Nosotros que nos metemos en buques, generalmente las condiciones de comunicación son ruinosas. Porque es lo que hay. O sea, si nos metemos 500 infantes de marina en el Juan Carlos I, no hay internet para todos. No hay cobertura en medio del mar. Hay cobertura satelital y es del barco y hay una zona, digamos, multimedia en la que coges el teléfono para 5 minutos y hay un reguero de personas esperando para hablar también con su familia. Entonces, hay que ser intenso cuando se están juntos, pero más intenso todavía cuando se están separados. Yo he pecado de no ser tan intenso y me ha generado muchos problemas. ¿A qué te refieres con intenso? Pues, momento que tenga de comunicación lo voy a usar. O sea, si de repente tengo un momento libre, puedo bajar ahí al locutorio del barco, agarrar el teléfono, 5 minutos, Cari, ¿cómo estás? Estoy bien. Aprovéchalo. Porque igual para ti es una trivialidad porque estás rodeado de tus colegas, porque al final en el ejército estás rodeado de tus colegas. Pero ya estás sola en casa. Y hay que cuidarla mucho. Porque igual tú eres ese factor de tranquilidad, ese factor de amor, ese factor de comprensión que ella no tiene ahora. Y hay que reconocer eso también. ¿Y qué te cuenta tu mujer cuando pasa esto? Porque nosotros, claro, estamos metidos en nuestra película, en nuestra historia, en nuestra burbuja. Y sí, tú tienes 5 minutos y tú lo usas para hablar con ella. Pero
¿Cómo se ve al revés? Esa persona que tiene tantísimo tiempo de su día, a pesar de que tenga su vida personal, ¿no? Pero que siempre le falta la pareja, porque aquí es donde viene el tema de infidelidades, es donde viene todo el tema de los problemas. Esta persona no está conmigo, no me está cuidando, o me siento sola, caigo en la tentación. ¿Qué te cuento? Bueno, al final, todo esto viene aparte, ¿no? En el capítulo, por así decirlo, del desarrollo personal, ¿no? En el cual, si tú eres una persona que se quiere, se ama, se respeta, se trabaja, tiene valores, disciplina y demás, no vas a incurrir en prácticas que te destruyan a ti y destruyan tu relación, ¿no? Pero eso es harina de otro costal. Pero va de la mano de esto. Es que tienes que trabajar muchísimo la empatía. Muchísimo. O sea, tú estás metido en tu película, pero el mundo fuera de tu película sigue. O sea, a mí me ha pasado de estar en zonas de operaciones de todas las índoles, tanto en la mar como en tierra, y tú estar metidísimo en tu película y decir, esta es la realidad, sí, pero que es tu realidad, es tu paradigma. Y el mío no puede ser, o quizás no sea similar al tuyo, porque tú estás en tierra y tú tienes problemas, pues, del mundo normal, ¿no? Se me ha roto la cañería, han cortado la luz, el perro se ha cagado, ese tipo de cosas. Y quizás pues tus problemas sean más del estilo, tengo que limpiar la máquina porque se ha llenado de polvo en esta patrulla, nos ha saltado un tío y hemos tenido que reaccionar, ese tipo de cosas. Todo está dentro de una misma realidad, pero con paradigmas distintos. Entonces hay que tener mucha empatía porque no todo, sobre todo como hombre, yo me dedico al desarrollo y al trabajo de los hombres. El hombre es la figura viril, masculina y patriarcal, por así decirlo, pero no con la connotación negativa, sino patriarcal en el sentido de que me gusta la figura de la cabeza de familia que cuida, protege y vela por los intereses de su mujer. Y Hoy en día eres facha por decir esto, ¿eh? Hoy en día lo diría... pues yo qué sé. Si soy facha por decir eso, lo siento mucho, pero yo no... Primero que no me adhiero a ninguna ideología política, eso para empezar, porque creo que la política es una cuestión que a priori no se trata bien en este país. Pero pasando de la política, considero que tengo que cuidar de mi mujer y muchas veces dejando mis intereses personales a un lado. Y si ella está sola y yo estoy rodeado de gente que me puede estimular para bien, pues voy a dedicar tiempo de mí, incluso tiempo de autocuidado, voy a dedicarle un poco más hacia ella, que necesita más de mí, necesita de su marido, y tengo que cuidar de ella. Y si cuido de ella, ella no va a tener que buscar ese cuidado en otro lado, que es a lo que íbamos con el tema de las infidelidades y demás. Uno busca fuera de su casa lo que no tiene en su casa. Y es algo que me ha dicho mi mujer muchas veces, de casos de amigas suyas y de gente con la que ella trabaja también como terapeuta, ¿no? Oye, me han puesto los cuernos. Vamos a buscar el principio de causalidad. ¿Tú cuidabas a la otra persona? ¿No? Ah, vaya, que ha habido cuernos. Historia o crónica de una muerte anunciada. Y el tema de las influencias, porque en el ejército, vamos, yo siempre pongo el mismo ejemplo, ¿no? ¿Cómo empieza generalmente la gente a fumar? Pues porque está de fiesta con sus colegas y los colegas, venga, tío, no sé qué, tal, y siempre se empieza así, ¿no? En el ejército hay una influencia, tío, y a mí el que me diga que no, que me vuelvan a funar en TikTok. Bueno, tío, y más los que estáis embarcados, ¿eh? Aquí nadie se entera, esto es algo de un día, tal. ¿Cómo le puede afectar eso a la gente? Porque habrá gente que incluso cometa tema de infidelidades, que al final no es un delito, pero que lo comete, ¿no? Por las influencias de sus compañeros. ¿Cómo se actúa en esta situación? Pues primero creo que debes tener tus ideas claras antes de salir de casa. Por eso lo digo siempre. Tú tienes que ser una persona que se ha desarrollado antes de salir de casa. Igual que, por ejemplo, como con la paternidad. Tú no puedes ser un buen padre si has sido un mal hijo. ¿Por qué? Porque lo que tú has aprendido como hijo lo vas a traspolar a tu figura de padre y vas a estar transmitiendo una maldición generacional. Entonces, lo mismo, si tú eres una persona que no se cuida mucho los vicios cuando estás en casa, cuando salgas a zona de operaciones, que vas a tener mucho tiempo libre en muchas ocasiones, y que tus vías de escape o tus fuentes de dopamina para sentirte bien van a ser, por ejemplo, el tabaco, como era en mi caso, vas a fumar el triple que en tierra. Y yo, por ejemplo, desplegado en equipo operativo, en la fragata he fumado como un condenado. Como un condenado. O sea, tú tienes que tener las cosas claras de tu casa.
tienes que tener tus hábitos bien arraigados, bien estructurados antes de salir de tu casa, para que cuando tú te vayas a zona de operaciones no seas la esponjita que todo lo absorbe y quiero quedar bien con el grupo. ¿Qué pasa? Que mi grupo es tóxico y yo voy a ser uno más de mi grupo tóxico. Y sobre todo, hay que ser valiente para saber separarse de los entornos tóxicos, que en las Fuerzas Armadas es muy, muy complicado. Es muy difícil, sobre Es todo muy cuando te complicado. viene de arriba, tío. Porque a veces son los propios cabos los que te dicen y... Y tú quieres formar parte del grupo. Sí, Tú quieres ser uno más y no vas a ser el raro. ¿Qué pasa? Que lo que tú no sabes es que eso también es una creencia autoimpuesta. Que igual sí te van a respetar. Que igual eres el raro, pero eres nuestro raro. Y raro me refiero al tío que no fuma, al tío que no bebe, el tío que tiene buenos hábitos, etcétera. o sea, tú ahora eres el raro de tu unidad. Yo soy el raro, pero cada vez menos. Cada vez menos. De hecho, en mi unidad actual, la gente quiere venir a entrenar conmigo. La gente habla conmigo de las cosas que a mí me gustan también. Porque también lo he aireado mucho, ¿no? En redes sociales. Y ya se me conoce mucho ya de entrada. Porque soy transparente en redes sociales. Hablo de cómo soy y lo que ves es lo que hay. Soy como Viceroy, ¿no? No es lo que tengo, es lo que soy. Y la gente ya de entrada, pues, como que me conoce. Y la gente que se afina a mis ideas es atraída por mí. Entonces, creas el entorno que quieres crear, finalmente. O te unes a uno porque tú no eres una persona bien trabajada. Y precisamente a eso me refiero, que te tienes que trabajar primero. Si no te vas a conformar con cualquier cosa. Al que no conoce a Dios, a cualquier santo le reza, ¿no? O sea que para saber decir que no, primero tienes que conocer tus límites, dónde están. Correcto. Primero tienes que saber decirte que no a ti mismo. A todo lo malo, a las malas influencias, a los vicios, me apetece, yo qué sé. He estado viendo Peaky Blinders y he estado viendo a Tommy Shelby fumando y fuma el tío que da gusto verlo. Y a mí como exfumador, yo veía a Tommy Shelby viendo y cómo se fumaba los cigarros, hermano, y yo le decía a Nadia, escúchame, qué asco de tío, da gusto verlo fumar. Y el que haya visto Peaky Blinders lo ves y el tío además tiene muchísimo carisma. Sí, sí, que... Y añades a esa entrada de dopamina del carisma, que todo el mundo quiere ser carismático, que el tío fuma y dices, pues asocio carisma con fumar. Y a mí me pasaba mucho eso también. Entonces tú tienes que estar bien trabajado. ¿Y cómo se sale de algo eso? Como en este caso, pues fumar, pero es que realmente siempre es igual, ¿no? Vi en otro programa, en este caso en B-Market, creo, ¿no? Que también estabas pues metido en el tema de las pajas y todo eso, y junto con fumar. ¿Cómo se sale de algo así? Pues tienes que tener la voluntad. Tienes que tener la voluntad. Igual que con toda la gente que yo trabajo, le digo, ¿tú quieres hacer un cambio físico? Pues tiene que salir de ti. Tiene que salir de ti. Yo no voy a hacer nada por ti. Yo te voy a facilitar las herramientas, pero luego las tienes que usar tú. Pues igual con eso. O sea, primero tienes que encontrar que hay una fuente de dolor en tu vida. No siempre se dice que tú tienes que encontrar esa fuente de dolor para poner un parche, una tirita, curarlo y acabar con él. Y, por ejemplo, temas pues como la pornografía, masturbación, ese tipo de cosas. Tú estás buscando injerencias externas de dopamina que sean rápidas, que te generen, digamos, el menor esfuerzo posible y que a efectos de disciplina no requieran ningún tipo de disciplina. Y todo lo que viene de esa manera generalmente suele ser nocivo. Es que realmente el sexo es la consecuencia de haber hecho antes muchas acciones. Esa etapa de cortejo, esa etapa en la que conoces a la chica o al chico, ese cruce de miradas, la primera vez que le tocas la mano. Realmente el sexo es al final como que la guinda, ¿no? Es la guinda del pastel. Y estamos yendo directamente ahí. Es que precisamente vivimos en una sociedad... A ver, temas de la pornografía y demás se han dado desde mucho antes. De hecho, hay vasijas romanas y griegas que tienen gente fornicando, ¿no? A mí siempre me ha gustado la cultura clásica y siempre se veían vasijas de gente en bacanales y demás, ¿no? Pero ahora vivimos en una época de contenido rápido, de dopamina, de TikToks de 15 segundos y wow, siguiente. Y la gente no se quiere esforzar. De hecho, la gente muchas veces viene al coaching mío de fitness buscando una solución rápida y preguntándome si pueden usar ciclos de esteroides anabolizantes para agilizar. La gente lo quiere todo para allá. Y esa no es la vía, Efecto nunca Amazon. va a ser la vía. Sí, efecto Amazon. Has pagado el Prime, mañana lo tienes o hoy mismo lo tienes. ¿Y dónde está ese gustazo de hacer un pedido y decir, ¡buah!
llega dentro de 2 semanas, estoy ansioso porque llegue. Y vas haciendo ese build-up, ¿no? Ese subidón progresivo de decir, ya casi está, ya casi está, ya casi está. Y creo que es algo muy bonito. De hecho, en la tienda de Battalion Brand hago precisamente, a veces hago eso porque aumenta el hype, ¿no? Aumenta esas ganas que tiene el consumidor de recibir el producto. Y cuando lo recibe, si la entrega del producto es brutal, pues encima ya creas un aliado y un cliente asiduo. Y es precisamente lo opuesto a, por ejemplo, temas como la pornografía, las drogas, el tabaco y todas esas cosas que generan dopamina exógena, ¿no? Que viene de fuera. Y es como tú decías, el cortejo, lo que cuesta camelarse a la persona que te gusta, ¿no? Hasta que finalmente llega pues, a lo sexual. Así es. A mí, mira, mencionaste el tema de tu tienda. Nosotros de vez en cuando vendemos alguna camiseta a los alumnos y tal, siempre de la academia. Y una de las cosas que tengo que poner en subrayado y en negrita y en mayúsculas es: no soy Amazon, dame tiempo porque tengo que gestionarlo todo. Efectivamente. Porque la gente piensa que lo coge, lo paga y mañana está el repartido en la puerta. Ese efecto de rapidez, de inmediatez, de quererlo tener todo ya. Por eso la gente abandona el gimnasio, abandona las dietas. Fíjate, algo tan sencillo como coger, en este caso que conste que no es tan sencillo porque ya viste lo que es montar este embolado, Sí. ¿vale? Pero coger dos iPhone, 2 trípodes y un micro de solapa que esté por Bluetooth conectado, ¿qué te genera eso de tiempo? 10 minutos, 15 minutos. Y se Nada. pone a grabar así como tú y como yo. Cualquiera puede tener un programa, no necesita este fondo, puede ser en cualquier cafetería, en cualquier salón, cualquiera puede tener un programa. ¿Qué pasa? 1 o 2 episodios te sacan. Y cuando hay que grabar el tercero, y cuando el tercer invitado, que resulta que ya no es tu amigo, porque siempre empezamos así, ¿no? Ya no es tu amigo, sino que tienes que traer a una persona externa, ya te pone un problema, no puedo ir, o me han cancelado el viaje, o tal, y ya de repente no contabas con eso y te empiezan a generar problemas y dicen, bah, paso. ¿No? Esa falta de constancia, esa falta de disciplina, esa falta de querer hacer las cosas. Es que es la disciplina, hermano. Es la D mayúscula que digo siempre. La D mayúscula, la disciplina. Tienes toda la razón en eso. Tienes toda la razón en eso. Porque aquí cualquiera puede tener esto, por ejemplo. Sí, efectivamente. Pero es que, como decía Freddie Mercury, ¿no? Easy come, easy go. Si vienes rápido, se va rápido. Esfuérzate. Esfuérzate. Yo, a día de hoy, con el tema del emprendimiento, y tú sabrás cómo va esto, tú no puedes analizar cómo te está yendo por cómo te va una semana. Tú tienes que analizar año a año. ¿Cómo ha ido este año? ¿Cómo va el siguiente año? ¿Hemos mejorado? ¿Hemos ido a peor? Vamos a hacer cambios. Pero la gente es incapaz de planificar en un año. Es incapaz de planificar la salida que va a hacer esta noche. No va a planificar un año. Y precisamente por eso hay que implementar la cultura de la planificación. Teniendo el tema este de la visión de resultados, porque esto, algo que a mí me pasaba en el ejército, ¿vale? Volviendo a ese tema, es que es poco cambiante, ¿vale? Si el ejército algo tiene, es que es poco cambiante, ¿no? ¿Qué pasa con esa persona que se levanta todos los días y dice, es que estoy haciendo lo mismo, ya me lo sé todo, que nunca se sabe todo, pero dentro de lo que es su hábito, su ámbito, perdón, ya no tiene esa emoción, ¿no? Por seguir, ¿qué crees que son los pasos a seguir? ¿Son más mentales? Es decir, que el problema lo tengo yo, ¿o realmente necesito ese cambio de destino, ese cambio de unidad? Yo me preguntaría lo siguiente. ¿Sigo aportando yo? ¿Sigo aportando yo? Hace un tiempo hablé con un cabo primero que perteneció a reconocimiento en el TEAR hace muchos años y me dijo lo siguiente. Dice, yo jamás me hubiera ido de reconocimiento, pero me di cuenta que me estaba quedando anticuado yo, que ya no aportaba, que estaba lastrando a la unidad, que mi esponja se había secado, que yo ya no era capaz de absorber cosas nuevas y tampoco quería dejar que nadie me enseñara nada nuevo. Y si tú has llegado a ese punto, yo creo que es el momento de pedir un cambio de destino o algo, porque entonces ya no estás sirviendo bien. Volvemos a lo mismo. Esto no va de ti. Esto va del cómputo global. Esto somos una unidad. Y si tú ya no aportas en la unidad, o haces los cambios oportunos, haces un cambio de chip, y vuelves a encontrar ese fueguito que antes calentaba tu hogar. Tu hogar me refiero a tu mente, a tu vocación. O avivas ese fuego o vas a tener que llevarte tu pequeña llamita a otro lado a ver si se aviva en otro lado. Pero escribí sobre eso
precisamente hablando de que muchas veces enterramos ese espíritu guerrero, esa vocación, en malas experiencias, en cuestiones que no nos han gustado y de vez en cuando deberíamos desenterrar un poco, darle un poquito a la pala y decir, voy a obviar que este mando me ha hablado mal, que este compañero ha currado menos que yo en la maniobra y encima le han dado una mención, y voy a volver a las raíces de por qué me alisté. Y yo creo que eso es una forma importante de hacer un cambio en nuestra actitud con respecto al del servicio. Bien, mencionas el tema de la felicitación. ¿Hay envidia dentro del ejército? Buah, brutal. ¿Existe? Brutal, pero es que yo creo que eso es un secreto a voces, porque en España la envidia es deporte nacional. O sea, primero está la envidia y luego está el fútbol. Tú no puedes, en general, la gente es como que no puede ver mejor que a sí mismo a su vecino. O sea, a mi vecino le está yendo bien y a mí me fastidia. A mí no. O sea, pero como ejemplo, o sea, este tío tiene más seguidores que yo. Buah, seguro que se ha comprado bots. Seguro que no tiene tráfico orgánico. Qué flipado, se ha pagado el verificado. Lo que no saben es todo lo que hay detrás. Yo lo hablaba con Miguel, con David de Perro Pastor, Miguel de Zumbido Guerra. El verificado lo hemos pagado porque se ha intentado suplantar nuestra identidad varias veces. Yo he hecho sorteos de la marca Battalion Brand y ha habido cuentas falsas mandando enlaces a participantes del sorteo diciéndole, has ganado, haz clic aquí y mete tus datos y te vamos a meter un palo y te voy a robar la cuenta bancaria, ¿sabes? Yo lo hice para verificar mi persona. Y hay gente que con la envidia dice, wow, qué flipado eres, tal, no sé qué, porque me la han escrito también. Entonces la envidia es un deporte nacional. Y es triste. Es triste que la gente sea así, ¿no? Alégrate por tu vecino, hombre. Y si a ti no te lo han dado, esfuérzate más. Porque hemos perdido la cultura de la meritocracia. ¿Cómo se supera la envidia? Volviendo al trabajo en ti mismo. Estando feliz contigo mismo. La envidia solo nace de una persona que se dedica a pensar en los demás, más que en sí misma. Pero voy a matizar eso. Pensar en los demás no para cuidar de ellos, sino para decir por qué él sí y yo no. Compararte. Sí, de forma egocéntrica, con la comparación. Y las comparaciones son odiosas. Las comparaciones son odiosas. Y nunca deberíamos incurrir en ellas. En todo caso, la comparación como forma de admiración, más bien. Para decir, esta persona le está yendo bien, ¿qué puedo hacer yo para que me vaya así? No para menospreciar, sino para usar como ejemplo. Y la gente tiene mucho ego como para decir, esta persona es ejemplar, voy a copiarme. Y voy a darle crédito a esa persona. Es más fácil decir que ha tenido suerte, ¿no? Efectivamente. Por eso el coaching está mal visto en España. El coaching a todas luces es una vendida de humo, porque es un tío que te estás hablando, porque te está contando mentiras. Pero no se ve la connotación de es una persona a la cual admiras, respetas y tiene aquello que tú quieres tener y te está vendiendo una formación en la cual te está diciendo, mira, esto ha sido mi error y acierto, estas son las lecciones que he aprendido y te voy a agilizar Es que tu proceso. realmente el coaching ahora sí que está como más de moda, efecto Yados, a ti de hecho te llamaban el Yados táctico, ¿no? Pero realmente esto del coaching lleva años. Un monje tibetano no es más que un coach. Lo que pasa es que él en vez de ir en Lambo va descalzo y medita en vez de hacer burpees, ¿vale? Cuestión por la que me por la que me funaron. Decir que Jesucristo era mentor. ¿Qué hizo Jesucristo? Asesorar, mentorizar, acompañar. Coach. Ya está. Enseñó buenos hábitos, buenas prácticas, tuvo seguidores. Él no fue un mentor, un coach es un mentor. Eso pasa que se ha americanizado la palabra y el concepto hoy en día es de Jim Bro y de fuck, burpees y movidas, ¿no? Que es lo que a efectos mediáticos hace que Claro, suba igual un monje tibetano en TikTok no tiene la misma retención que alguien con un Lamborghini. Bueno, he visto un monje tibetano que se pega patas en los huevos, eso tiene bastante retención y el tío aguanta, ¿sabes? Pero oye, vivimos en la cultura esa de la dopamina y si te llama la atención un tío, quizá es su herramienta de marketing. Vivimos en la época del marketing y te tienes que saber vender también. Y lo que hizo Yados fue una estrategia de marketing pura y dura. Empezar con lo de las panzas, lo del croissant y la forma de hablar.
Es todo condicionamiento neuroasociativo, ¿no? Que decía Tony Robbins. Te estoy generando una reacción a raíz de algo que te estoy haciendo. Batole, vamos a entrar en la parte final de la entrevista, pero no me quería ir de aquí sin preguntarte por esto, porque al final, yo te voy a ser completamente sincero, yo te conocí cuando cuando te funaron, que se aliaron los astros, se alió muchísima gente. Bueno, y los no astros también. Cada cual tiene sus motivos, ¿vale? No voy a entrar en si tenían sus motivos, si no, eso ya cada cual. Pero sí que es cierto que, bueno, saliste incluso tú con un vídeo a hablar y tal, y yo que soy muy chismoso, pues me metí a verlo. Mi pareja está aquí delante, lo puede asegurar, que soy bastante chismoso. Y, joder, yo te conocí por ese rollo. ¿Cómo se gestiona cuando ves que todo está en contra tuya? Porque hablamos de que las cuentas más grandes que se dedicaban a esto estaban en contra tuya y no tenías apoyos, o casi ninguno. Entonces, saludos a David, que es de los pocos que te echó una mano. Saludos. ¿Cómo se gestiona algo así? Porque esto se puede aplicar incluso en ámbito laboral de las Fuerzas Armadas, de decir, joder, estoy mal visto, el cabo me ve mal, mis compañeros pasan de mí, soy un mierda, soy un basura. ¿Cómo se puede enfrentar a eso? Lo primero yo diría que no habría que tener una reacción hostil. Yo creo que se esperaban que hubiera una reacción hostil por mi parte y nunca la hubo. ¿Nunca? ¿Ni incluso fuera de cámaras? ¿Tampoco? Yo no puse a parir a nadie. Porque consideraba que la gente solo había visto una parte de toda la película. Habían visto una serie de afirmaciones que hice en ese podcast que vinieron a raíz de una serie de circunstancias que había tenido yo anteriormente en redes sociales. Y considero que precisamente volvemos al tema del trabajo en uno mismo, ¿no? El trabajo en el amor propio. De saber que lo que digan los demás no tiene por qué ser la verdad. No te tiene que condicionar lo que diga otra persona para ser como tú eres o como tú quieres ser, ¿no? A no ser que sea una cosa buena que te haga crecer. Pero si es contrario a tu forma de pensar, ¿por qué tienes que hacer caso a la gente? ¿Sabes? Vive tú tu vida y deja al prójimo que viva la suya, ¿no? Cuando pasó esa cuestión fue precisamente por una serie de afirmaciones que hice, a raíz de una serie de afirmaciones que se hicieron sobre mí a cara tapada. Pero no lo hice ni con ningún tipo de hostilidad, ni buscando la trifulca, ni nada. De hecho, ya te digo, la gente que lo hizo, yo no tengo ningún tipo de rencor. He hablado con algunos de ellos, aunque hicieran la cuestión que hicieron en público y no se me pidiera a mí, o no sé, llegar a un consenso en lo público también. En lo privado yo hablé con esas personas, no exijo nada de ellas, pero tampoco deberían ellos exigir nada de mí, ¿no? Puesto que yo no les sirvo a nadie, solo a Dios. Entonces, cuando pasó toda esa cuestión, al principio, no te voy a mentir, me dolió. No me molestó, me dolió porque son personas con las que había mantenido conversaciones buenas, pensaba que tenía un buen trato con ellos y me sorprendió. Pero bueno, me hizo madurar muchísimo. Me hizo madurar muchísimo y decir, estoy en el camino. A partir de ahí, cualquier comentario negativo en tu reel ya te la pela, ya te da igual. Me blindó por completo y yo creo que es una cosa buena. Exponerte a la adversidad te hace fuerte. Y cuando te expones de esa manera y encima tienes la problemática, que para mí no fue problemática, pero la diferencia esa de que tú sí has puesto tu cara y la gente que te ha lanzado los dardos no le puedes poner cara, no puedes hacer un face to face, ¿no? Un careo con ellos y llegar a una conclusión, pues no sé, hablando como estamos tú y yo ahora, pues me molestaba un poco más esa cuestión que el hecho de que se me intentara funar en sí. Las discusiones que se arreglarían con una cerveza y una terraza, ¿eh? Bueno, tal cual estamos aquí ahora mismo. Te lo prometo. Ya no hace falta venirte al centro de Cádiz como estamos ahora, ya me tiro ya que pagué una pasta por Airbnb, ya lo digo. No hace... Pero esto es una maravilla, ¿eh? O sea, estas vistas yo sí pagaría, hombre, por estas vistas. Correcto, pero no hace falta irse a algo tan ostentoso, ¿verdad? Al final, tú imagínate, ¿no? Una persona que habla mal de ti en el trabajo, tal, oye, tío, vamos a tomarnos algo en la cantina, un café y hablamos. Se termina el problema. Lo he intentado hacer, pero es que generalmente la gente que habla mal de ti te dicen que no quieren hablar contigo, que no pierden su tiempo. Pero primero no, es que ni se atreven, porque generalmente nunca nadie habla mal de ti en tu cara. Es que es todo a las espaldas. Y cuando intentas confrontar con bondad, porque creo profundamente en el principio de la bondad, cuando intentas incluso tener buen trato hacia esas personas, es como que se alejan ellas. Es triste eso.
Desde aquí también le mandamos un saludo a esos haters, tanto tuyos como seguramente míos, que alguno tendremos en común también, ¿no? Y decían, no, no vais a llegar a nada, no vais a llegar a nada. Pues ahora estamos grabando, por lo menos en Cádiz, En Cádiz. y con un tempazo de la Virgen. Buah. Y yo no veo a ningún hater por aquí. Te veo a ti, veo a mi pareja y es lo que veo. Y un entorno bonito y hay que ver la vida bonita, hermano. O sea, Que yo no me acuesto pensando en ellos. jamás, Eh, jamás. De hecho, ojalá me acostara pensando en ellos, pero por la buena relación que tenemos. Porque hemos llegado todos a un entendimiento y a un respeto. Que al final es por lo que yo abogo siempre. Pues Adri, ya para terminar, me gustaría que le dijeras a la gente que qué se va a encontrar en Battalion Brand, lo que es tu cuenta de Instagram o tu marca personal en general, qué ofrece realmente. Pues realmente lo que ofrezco es una comunidad en la cual estamos aunando el trabajo en cuerpo, mente y espíritu para crear hombres equilibrados, hombres funcionales, no disfuncionales, y sobre todo a las nuevas generaciones de combatientes, tanto de las Fuerzas Armadas como de la Fuerza de Cuerpo de Seguridad del Estado, como de la seguridad privada y del sector que sea. Esto vale para todo el mundo. Al final estamos trabajando en mejores hombres, porque mejores hombres van a crear mejores sociedades. Y creo que estamos en una etapa en la que los tiempos fáciles han creado hombres débiles. Y debemos cambiar eso. Entonces, Battalion Brand van a encontrar eso, van a encontrar también una marca de ropa en www.batallionbrand.es y asesoramiento. Y a una persona que va de cara siempre con todo y que va a ser un amigo y un hermano para todo aquel que venga a mí. Perfecto. Pues gracias, Adri. Y de corazón, gracias por venir. Ya te lo dije en Madrid, pero ahí no tuvimos la oportunidad de hablar tanto tiempo tú a tú. Y aquí sí. O sea que gracias por tu trabajo, gracias por lo que haces y gracias por venir. Gracias a ti, Brian, por lo que estás haciendo, por haber juntado una comunidad súper buena. Tenemos un grupo magnífico, sanísimo. Yo considero que os considero hermanos. Y lo que ha unido Dios, que no lo separe el hombre. Perfecto. Y a la audiencia, nos vemos la semana que viene en otro. Adiós. Hasta luego.